Buenas tardes. No sé quién estará por ahí. Hello, ¿hay alguien? Hola chicas. Vale, tú a dormir. Bueno, muy buenas. Voy a ir llamando a nuestro ponente de hoy. Hola, mi amor. Y mientras os voy a ir contando un poquito sobre con quién vamos a hablar. A ver, vamos a ir llamándole. A ver, un segundo, chicas. Os voy a contar un poquito de qué va a ir nuestro directo de hoy, ¿vale? Hoy tendremos un directo con... ¡Anda, mira! Justo te Buenas estaba tardes, ¿qué presentando. tal? Buenas Hola, tardes, ¿cómo señor estás? Herrera. Pues muy bien, estaba presentándote justo ahora. Me ha llegado Es- un mensaje de que me estabas invitando y pues ya he entrado sin llamar. Toda la puerta abierta para ti. Justo estaba comentando que hoy teníamos un directo súper especial con un anestesista que además todo el mundo adora por dos razones. Una, por ser anestesista y dos, por ser músico. O sea, que no se puede Bueno, decir que hay versatilidad en las condiciones en las que estás. ¡Uy, qué guapo eres, doctor! ¿cómo que? Ah, no estoy Lo leyendo. pone ahí, te lo juro, ¿eh? Se Bueno, a ver, está viendo gente incluso de otros ámbitos de fuera de la medicina, ¿eh? Estoy viendo aquí, que conozco. bueno, Muy bien, muy sorry, bien. Muy bien. Se había que digo cortado que ya la que nos ponemos, conexión, vale. sí, estoy yo. Eh, que ya que nos ponemos, pues invitamos a Chico, pues, o sea, no todos los profesionales sanitarios van a ser ya Bueno, bueno. machete. Bueno, yo os cuento un poco sobre Debe el ser el doctor filtro Herrero. que me he puesto aquí en Instagram. ¿Te has puesto filtro? Me parece fatal. Yo nunca me pongo ¿Qué filtro. va? Esto tengo que ¿Qué empezar a va? cambiarlo. ¿Qué va? Esto tengo que empezar a cambiarlo. Bueno, pues el doctor Herrero es Manuel Herrero y es jefe de la unidad del dolor. Voy a leerlo para no equivocarme porque siempre me digo. Sí, Es jefe de la unidad del dolor del Hospital Madrid Norte San Chinarro. sí. Coordinador de la unidad. Bien, ¿no? Bien. Lo he dicho bien. Anestesiólogo de la unidad del dolor, Hospital Puerta de Hierro Majadahonda. Muy bien. Muy bien. Y a mí una de las cosas que me hace mucha ilusión es decir que es miembro de la unidad del grupo de dolor pélvico del Hospital Universitario Puerta de Hierro. Sí. Aparte de pertenecer bueno, es director del Pain Institute of Spain, que además es un instituto de dolor bastante guay, y es Dedicado a la vocal de la Junta formación. Es Directiva. dedicado a la formación. ¿Verdad? Exacto, formación y dolor. Pero eres miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española del Dolor, de la SED, Sí, que soy además está vocal. De haciendo la SED y vocal. eh, Sí. y además es uno de los sitios donde más están trabajando por la formación tanto a nivel sanitario, profesional, como a nivel de pacientes, para que todos sepamos un poquito más del dolor y vosotros como profesionales estéis más integrados en lo que es el dolor a nivel más profesional, para que todos más o menos tengáis como sanitarios la misma información sobre dolor crónico, que es hiper mega importante, con más de 6 millones de pacientes de dolor. Así por Estamos en encima. ello. Estamos esforzándonos por poner el paciente en su sitio y ser más accesibles eh, desde la sociedad pues acompañarlos mucho más de cerca, ¿no? No solo en la consulta. Eso es bastante importante. Y una de las cosas que también es importante es que tiene un grupo de música que se llama Lolo y los equilibristas, que podéis escuchar en Entonces, Spotify. pues si no funciona la medicina, pues también tenemos canciones. Hombre, claro, pues hay que buscar siempre una salida a la medicina. Pero bueno,
Aún así, yo quiero contaros algo. A mí una de las cosas que más me gustó cuando hablé con el doctor Herrero fue que su capacidad a la hora de trabajar es que es de los que piensa que al paciente hay que ponerlo en el centro. Sí, exactamente. Al paciente es algo que no siempre se está haciendo, porque no es que no se esté haciendo por parte de los profesionales, es que hasta ahora era algo que desde el ámbito sanitario, pues simplemente por gestión no se podía. Pero ahora, desde unos años a esta parte, la verdad es que muchos sanitarios están luchando por poner al paciente en el centro y que todas las instituciones giren alrededor de lo que sucede al paciente. Y eso es una de las cosas que más apreciamos, sobre todo los Mm. pacientes de dolor crónico, que se nos ponga en el centro y se centralice la multidisciplinaridad alrededor del paciente. Sobre todo Exactamente, en eso es lo que estamos. Es muy difícil conseguir, ¿eh? Por un montón de factores, muchos no dependen de nosotros, pero estamos intentando luchar a unas fuerzas para que eso vaya cambiando, ¿no? El tema de la multidisciplinaridad, que tanto se habla, pero luego no es tan real muchas veces o como uno quisiera. bueno, es que las unidades de especialistas son difíciles y no son fáciles. Tenéis que trabajar en equipo. Aunque la pandemia ha demostrado que se puede trabajar perfectamente en equipo, como ya lleváis Mm. demostrando años, pero llevarlo a cabo es otra cosa. Sí, pero bueno, yo en Puertollano por lo menos sí que estamos en esa unidad multidisciplinar de dolor pélvico, que estamos, creo que somos 9 o 10 especialidades distintas y está funcionando bastante bien, pero ojalá eso pueda asistir más adelante en todos los hospitales, ¿no? Y que el paciente pueda ver que por lo menos la ayuda la va a obtener al 100%, independientemente de que el resultado pueda ser mejor o peor, pero intentar todas las herramientas, ¿no? De eso se trata. Oye, ¿y exactamente qué es lo que hacéis? ¿Qué es una unidad? ¿Qué es una unidad del dolor? Sí. ¿Cómo funciona? ¿Cómo es la unidad? Nunca me han preguntado eso, de qué es una idea del dolor. Nunca. ¿Es Sí, la sí. primera vez? Me siento muy tal. Porque yo tengo muy claro lo que es el dolor. O sea, yo siempre, además, yo creo que es la primera vez que lo voy a leer literalmente Sí. lo que es dicho por la IAPS. ¿Vale? El dolor, Definición del dolor. bueno, sí, es un poquito ahí Anatomía. metafórica, pero sí tiene su explicación. Y además creo que esta es, bueno, creo que esta es la del 2020, Es además. la última, está supuesto un cambio en la definición anterior. Sí, bueno, yo cambiaría algo, pero una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con o parecido a un daño tisular real o potencial. Esta es la definición del 2020 de la IAPSA. Ahí entra La, lo de parecido. sí, exacto, ha entrado lo de parecido. Claro, Yo esto lo cambiaría por una frase muy típica que yo además le digo a las pacientes siempre y es, el dolor de un paciente es aquel que el paciente dice que tiene. claro, es que esto está incluido ahí. Es que el dolor y la nocicepción son fenómenos diferentes. Entonces, toda esta definición engloba un poco que el dolor no puede ser explicado solamente por la actividad de las neuronas sensoriales, sino que va mucho más allá, ¿no? Y es lo que cuenta el paciente. Es que yo creo que está ahí en esa definición, ¿no? Y no solo lo que cuenta, hay pacientes que no pueden transmitir o expresar que les duele, que antes no se tenían en cuenta ese tipo de pacientes, ya sean niños o pacientes con alguna déficit cognitivo, y aquí también están incluidos, ¿no? No, claro, ahí la verdad es que sí que lo han hecho bien. Pero, ¿qué es una unidad del dolor? Porque todavía la gente a esas alturas nos pregunta qué es una unidad del dolor y para qué sirve. Porque, sobre todo para pacientes crónicos, estamos ahí Claro. como, ¿qué es una unidad del dolor? ¿Cómo que qué es una unidad del dolor? Bueno, Lo pues mejor que te hago es bueno, una unidad del dolor es una unidad súper especializada donde se realizan tratamientos que no se pueden realizar o que no realizan en otros servicios o en otras especialidades, ¿no? El paciente que va a una unidad del dolor es porque va a someterse a un procedimiento, un tratamiento que no puede realizarse en otro servicio, ¿no? Y para eso llega ahí. ¿Cuándo llega ahí? Pues cuando hay una serie de criterios, ¿no? No todo el mundo puede llegar a una unidad del dolor. Igual que no todo el mundo que tiene fiebre y entra por la urgencia ingresa en una unidad de infecciosas, ¿no? A una unidad de infecciosas irán las enfermedades
infecciosas pues graves o complejas y son las que van a esa unidad de infecciosas, pero si no, no tiene por qué llegar. Pues la unidad del dolor es parecido en ese sentido. Son pacientes con los cuales tienen un dolor que se ha cronificado en el tiempo y que no existe ninguna solución quirúrgica o de otro tipo, pero que tienen que convivir con ese dolor y a pesar de estar con una pauta analgésica acorde y de un nivel intermedio por lo menos, ¿no? Un segundo escalón, por lo menos como mínimo, pues siguen con un dolor mal controlado que afecta a su calidad de vida. Entonces vienen a esa unidad del dolor no para solucionarles el dolor, porque suelen ser, por desgracia, la mayoría de pacientes pues son dolores, la mayoría de pacientes que vemos son dolores ya establecidos que no es que los vayamos a curar, pero sí que intentamos que esos pacientes convivan mejor con ese dolor, disminuyéndoles su intensidad y a su vez mejorándoles la calidad de vida, ¿no? En eso consiste fundamentalmente la unidad del dolor. Hay una cosa que cuando yo hablo mucho con vosotros, hablamos de escalones, ¿vale? Pero, Bueno, pero, ya no son escalones, son escaleras. bueno, No, escaleras, perdón, bueno, o escaleras, sea, no, ascensores, perdón, ascensor. ascensores, sí, ahora son Ascensor. ascensores, es que cada año me lo vais cambiando. Los ascensores que vosotros llamáis, o yo le llamaba escaleras, las escaleras y barandillas, o los coadyuvantes, o sea, Sí, están los escalones, las barandillas, y a mí casi que me llevan en silla de ruedas y me dejan ahí en el rampado, pero yo creo que hay mucha gente que no conoce cómo se valora a la hora o sea, cómo se protocolariza la famosa escalera analgésica de la OMS, mm, esa por la que todos los pacientes tenemos que pasar cuando nosotros llegamos a una urgencia o cuando vamos a una unidad del dolor o cuando vamos a un ginecólogo nos tiene que pautar una analgesia. mm. Esa escalera analgésica es universal para los médicos de atención al dolor o Sí, incluso para los médicos de sí, pero atención primaria. ese ascensor analgésico no solo es exclusivo de los especialistas en dolor que trabajan en la unidad del dolor, es que eso es algo que debe manejar pues casi cualquier profesional que se dedique a la atención al paciente en un hospital o en un centro de atención primaria, ¿no? Eso debería saberse manejar por cualquier especialista que trate pacientes que tienen dolor. O sea, Exacto. nosotros eso, por supuesto que lo manejamos, pero no es nuestra especialidad, es algo que es mucho más, es un poco más básico, ¿no? Siempre hay pacientes complejos, ¿no? Que requieren de un manejo farmacológico complejo que también requiere de nuestra atención, pero que eso debería ser manejado por otros especialistas. Pero también no es culpa de que los otros especialistas no sepan, no quieran. Hay muchas veces una falta de conocimiento, de información y también pues de educación un poco, ¿no? De los compañeros y los compañeros hacia nosotros para poder hacer un tratamiento más completo antes de derivar un paciente, ¿no? O por lo menos poder estudiarlo mejor. ¿Crees que hay miedo? Ah, porque yo sí que me he dado cuenta que cuando trabajas Eh, con pacientes sí. complejos, yo creo que hay mucho miedo a manejar, sobre todo a partir del segundo escalón, o sea, ya cuando nos metemos en tratamientos a largo Bueno, pues plazo. eso habría que estudiar un poco el caso de cada especialidad o cada centro. Yo no creo que sea todo por miedo y muchas veces también que puede ser por sobrecarga de trabajo y de otras patologías que muchas veces el hecho de tener que manejar fármacos como los opioides pues requieren un seguimiento estrecho, estar pendientes de efectos secundarios. Puede que no sea miedo, puede ser que simplemente sea que es que por presión asistencial muchas veces no puedes, o hay especialistas que son más quirúrgicos y lo que se dedican es a operar y realmente pues para manejar pastillas yo entiendo que prefieran eso derivarlo, ¿no? O que lo manejen en el centro de salud o otro compañero, ¿no? O sea, hay que ponerse un poco en situación de cada especialista, ¿eh? No, no, me refería no a vosotros, vosotros no tenéis miedo a manejar No, medicaciones nosotros no, complejas, mm. pero me refería más a atención primaria, tal, porque nosotros sí que nos damos cuenta que Atención cuando primaria hay... también, atención primaria sí que hay, pues eso, pues una necesidad también de formación en ese sentido, ¿no? Y estamos intentando desde la Sociedad Española del Dolor y desde las unidades del dolor intentar eh, formarles e intentar hacer
tener más acercamientos con los mismos pacientes, porque vemos a los mismos pacientes, pero es muy difícil, ¿eh? Es que es muy difícil. Es una tarea súper difícil, súper complicada, porque se requiere de muchos factores para que todo eso eh, salga adelante y vaya y luego sea un éxito, ¿no? Porque muchas veces no depende solo de las buenas intenciones, sino también de temas organizativos, de tiempo y de muchas cosas. Pero estamos Eh, ahí, ¿eh? Estamos ahí. lo sé, pero por eso te lo preguntaba, porque como vosotros además estáis mucho, trabajando mucho en ello y sobre todo en formación, Claro, es que eh, nuestro primer filtro es atención primaria en el caso de las unidades del dolor. Entonces, cuanto más formados estén en este sentido, mejores, o sea, tendremos una derivación mejor, entre comillas, me refiero, en cuanto a que cuándo realmente hay que derivar al paciente o cuándo hay que hacer un seguimiento intermedio entre las visitas a la unidad del dolor, que recordemos que en el hospital público pues suele ser cada X meses. eh, Quien debería hacer ese seguimiento intermedio y mucho más estrecho son los médicos de atención primaria, ¿no? claro, Que lo que incluso pasa es que podrían vosotros, valorar la respuesta a tratamientos nuestros y según eso poder volver a contactar o bueno, nosotros ya hacemos algo parecido ¿eh? En el Hospital Puerta de Hierro a través de una aplicación que es la de consulta, ¿no? La de consulta tenemos contacto directo con los médicos de atención primaria del área y podemos no solo resolver dudas, sino incluso nos pueden derivar pacientes eh, sin necesidad de hacer todo el recorrido típico de primero un especialista quirúrgico, luego una prueba de imagen, luego hay veces que no sería necesario eso, pero claro, tienes que tener una buena formación porque es que si no puede ir en tu contra, ¿no? El hecho de abrir las puertas con, con alegría, sin una formación adecuada, pues puede hacer que la unidad del dolor pierda calidad en su atención a los pacientes porque hay un exceso de derivación y de pacientes que no tienen tanta prioridad como otros, ¿no? Todos tienen dolor, pero al final hay que tener un filtro porque si no es imposible funcionar. oye, ¿y quién llega a las unidades del dolor? ¿Quiénes son los pacientes que deberían de ser los prioritarios para entrar en una unidad del dolor? La prioridad, o sea, si tuviéramos que elegir unos grupos de pacientes que tienen prioridad sobre otros, los primeros son los pacientes oncológicos, los primeros, sobre todo si tienen enfermedad activa. Los pacientes con dolor neuropático mal controlado también son candidatos a tener una atención prioritaria. Y luego pacientes pues también te podría decir, con síndromes de dolor regional complejo, patologías que si se tratan a tiempo tienen un porcentaje de éxito y de mejoría pues importante, ¿no? Es cierto que cualquier dolor crónico cuanto antes se trate es mejor, ¿no? Pero sí que hay patologías y por supuesto dolores mal controlados con opioides a dosis altas, coadyuvantes y efectos secundarios, este tipo de pacientes, ¿no? No sé, claro. ¿Y cómo funcionan las unidades del dolor? O sea, una vez que los pacientes con patologías complejas, porque no solamente manejáis una lumbalgia muy compleja o una rotación de opioides o una, pues eso, ¿Cómo funcionan? Bueno, una fallida, ¿cómo funciona una sí. unidad del dolor? Bueno, el paciente cuando llega por primera vez se le hace una valoración en consulta y ahí es la parte más importante de todo el recorrido, ¿no? La valoración en consulta, porque ahí es donde el médico pues realiza un diagnóstico de sospecha, porque normalmente por desgracia es de sospecha y no es de seguridad. Es cierto que cuantas más pruebas o más información tengas del paciente, va a ser mucho mejor. El paciente que llega a la unidad del dolor sin una prueba de imagen o un electromiograma, si tiene un dolor neuropático, pues eso hace que sea mucho más difícil. Pero bueno, normalmente uno de los criterios es que vengan, aparte de lo que hemos hablado, que vengan con las pruebas complementarias correspondientes, ¿no? Porque no es tan fácil. Un paciente con lumbalgia hay que saber qué es la estructura o dónde está el origen de esa lumbalgia, ¿no? Una lumbalgia puede ser un dolor en el disco, puede ser un dolor en las articulaciones posteriores, puede ser un dolor miofascial.
Entonces, no es una lumbalgia, va mucho más allá. O puede ser una mezcla de varias cosas, pero y de esa mezcla de varias cosas habrá que ver cuál es la predominante, porque igual tratando la predominante puedes luego mejorar las demás. Entonces, es mucho más difícil. La primera visita es lo más difícil y es lo más importante, ¿no? Hay muchas veces, o la gran mayoría de veces, que lo que necesitamos hacer son infiltraciones diagnósticas. O sea, que confirmamos o descartamos el origen del dolor si ponemos un anestésico local en una estructura que creemos que, que es la que transmite el dolor de ese paciente o de esa paciente, y vemos que la paciente mejora, pues ya confirmamos que el dolor viene de ahí, podemos ya eh, confirmar el diagnóstico, ¿no? Y si no, tendremos que seguir investigando. Entonces, muchas veces la primera técnica intervencionista suele ser una infiltración diagnóstica. Eso Curioso. es lo primero que hacemos, la primera visita. Y luego ya, dependiendo de esa primera respuesta, podemos ofrecer un tratamiento más a largo plazo. Sí que es verdad que hay infiltraciones que no son diagnósticas, simplemente son infiltraciones terapéuticas y pueden mejorar más o menos, como una infiltración epidural para una protusión discal, o más o menos sabes que está el problema ahí, pero no, eso no te va a dar un siguiente paso, ¿no? Pero sí que hay infiltraciones en nervios periféricos o plexos simpáticos para el dolor visceral, o raíces dorsales que luego puedes, si al meter el anestésico local y bloqueas la transmisión de esa información en esa estructura y mejora, ahí puedes luego ya pues administrar un tratamiento de radiofrecuencia pulsada, o en casos oncológicos administrar alcohol en un plexo simpático, ya buscando ya una analgesia prolongada, ¿no? Pero, ¿y la anamnesis que utilizáis o sea, la anamnesis la hacéis Sí. vosotros o ya la realiza el paciente? No, O no, sea, vosotros utilizáis el historial la anamnesis la hacemos nosotros. Eh, de casa, no utilizáis la que os traen de sí, casa. sí, 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 no, bueno, pues muchas veces viene sin EVA, ¿no? La hacemos nosotros, ¿no? Porque eso es una anamnesis bastante protocolizada, bastante sencilla, ¿no? Pero bueno, cada uno de su servicio tiene su propia anamnesis. Sí que es verdad que hay cosas que se podrían mejorar, ¿no? Por ejemplo, yo sé que un rehabilitador explora mejor que yo una lumbalgia. Yo sé que un ginecólogo va a explorar mejor a una paciente que yo. De hecho, por suerte en el Puerta de Hierro, la ventaja que ofrece una unidad multidisciplinar es que el paciente llega y según llega va pasando de servicio en servicio, pero no tiene la sensación de que le están preguntando lo mismo. No sé si me explico. Sí, Porque, tiene siempre no tiene sí, la anamnesis, se porque, va. claro, eso sería lo ideal, ¿no? Entonces, eso sería lo ideal en todo, ¿no? Creo que es muy difícil de llevar a cabo. La paciente que llega con un problema de dolor, un dolor pélvico, yo confío plenamente en el ginecólogo o la ginecóloga que lo ha explorado y que le ha preguntado y que le ha pautado la medicación correspondiente. De hecho, neuromoduladores se manejan muy bien por parte de ginecología, y si ha venido ya de parte de rehabilitación, mejor aún. Entonces nosotros ya sabemos por qué problema viene, qué diagnóstico de sospecha tiene. De parte del servicio de ginecología, de rehabilitación, saben lo que hacemos. Eso es muy importante porque ya nos lo mandan diciendo, yo creo que puede que sea esto. Entonces ya vienen muy dirigidos, nosotros revisamos un poco las notas de ellos y podemos ya ir mucho más directos, ¿no? Porque hay una confianza, porque hay también hay un conocimiento por ambas partes, ¿no? Y entonces eso es muy importante. Y por eso el paciente va mucho más dirigido y no tiene esa sensación de que en cada consulta le preguntan por la resonancia, le preguntan por el tomograma, le preguntan, dice, ya es que vengo de la consulta del ginecólogo y ya me ha preguntado esto. Entonces, eso es por lo que, vamos, habría que luchar, y yo estoy ahí intentando cambiar eso, pero es muy complicado. Es muy Es que es complicado, agotador. porque se requiere de mucho tiempo, que es un tiempo, no olvidemos, un tiempo adicional que tú pones a tu actividad habitual. No es que te lo vayas a quitar de otro lado, es que todo esto que hacemos es sobre nuestra actividad habitual, que ya es bastante alta, ¿no? En cuanto a presión asistencial. Entonces, claro, pues todo esto muchas veces lo hacemos pues
pues por convicciones personales y por esfuerzo personal y de nuestro tiempo. No, porque os gusta tratar a los pacientes como se deben de tratar. No Mm, hay, es que el paciente va a la consulta de dolor no porque le apetezca pasearse por la mañana, créeme, sino porque claro. le duele. O sea, y claro, convivir con dolor 24/7 Mm. es un poco complicado. Ya, lo que te hablo, lo Pero de que bueno, me siento muy mal. bueno, más o menos no sé si ha quedado claro cómo funciona la unidad del dolor, por lo menos al principio. Luego ya se puede ir complicando. Y luego ya al principio, yo tengo mis preguntitas, o sea, me explico. Hay muchos tipos de dolor, ¿vale? Está el somático, el nociceptivo somático, el nociceptivo sensorial, visceral, neuropático. Y luego hay uno que a mí me encanta, ¿vale? Que es donde se nos engloba las endometriósicas, que es el mixto. Es el nuevo este que nos han sacado y nos han metido a nosotras ahí el primero y luego nos han metido a las chicas, bueno, a las chicas, iba a decir chicas, no, Mm. personas con fibromialgia. Lo he dicho mal, disculpadme. ¿Qué es el mixto? Inflamatorio, neuropático, ahí llámale X. Eh, Pues ¿Me puedes bueno, contar? muchas veces sí, es que el problema del dolor pélvico es que es un dolor donde la inervación o sea, se conviven diferentes sistemas nerviosos dentro de una misma zona y es muy difícil de manejar por ese sentido. O sea, o sea, lo normal es que haya un componente de dolor visceral, un componente de dolor nociceptivo muscular, incluso a veces neuropático, ¿no? El nervio pudendo que anda por ahí, que tantas veces puede estar involucrado, aparte del componente emocional, ¿no? Que ya de por sí tiene el dolor pélvico porque es que incluso comparte en núcleos centrales eh, el procesamiento del dolor visceral con el procesamiento de las emociones. Está muy cerquita uno de otro. Y ya de por sí lo hace más complejo, ¿no? Entonces, por eso lo que he comentado antes de las infiltraciones diagnósticas de una sola estructura, pues a nivel pélvico eso se hace más complicado. El hecho de a veces conseguimos que haya una mejoría importante, pero como ese dolor suele ser mixto, más el componente emocional también fuerte que tiene, hace que no sea tan evidente eh, que los procedimientos intervencionistas utilizados de manera aislada tengan una respuesta analgésica importante. Por eso, por eso la importancia del manejo multidisciplinar y multidisciplinar continuado. No te veo yo ahora y en 6 meses te ve el psicólogo o el rehabilitador, sino que haya un tratamiento complementario cercano, porque es muy difícil de manejar, ¿eh? Ya, pero el problema que vemos, o sea, yo, por ejemplo, yo siempre me pongo en el caso para no contar casos de los demás. Sí, El dolor visceral es un dolor dificilísimo muy porque difícil. tienes un daño tisular y es muy difícil de decir, me duele aquí, porque se puede reflejar aquí, entonces es difícil de explicarte exactamente dónde duele. Pero además de eso, nos sometemos a procesos que de verdad, o sea, nos podríais dormir, de verdad. Yo sé que deberíamos estar despiertas, pero hay procesos en los cuales, si nos durmierais, viviríamos mejor. En serio. Ahora en la unidad del dolor, dices. En las unidades del Sí, dolor. sí, el dolor. O sea, los bloqueos nos podríais dormir. Que también, Bueno, que yo lo propongo, a ver, hay procedimientos que sí que requieren de sedación, ¿eh? Hay todos procedimientos. deberían de requerir No, sedación, bueno, porque si no, que te mueres. a ver, todos no. Sí que es verdad que si hacemos procedimientos donde el paciente tiene que colaborar eh, porque estamos realizando un tratamiento donde estamos estimulando una estructura nerviosa, un estímulo sensitivo, sobre todo, el paciente nos tiene que decir si le nota dónde le duele. Te pongo un ejemplo muy gráfico. El nervio pudendo. No vale con llegar al nervio pudendo y hacer una radiofrecuencia. Dentro del nervio pudendo van diferentes fibras. Van fibras que vienen del periné, van fibras que vienen del recto, van fibras que vienen de la zona del clítoris del pene. Entonces, nosotros tenemos zonas de seguridad donde tratar el nervio pudendo en el caso de la radiofrecuencia. Hay una zona que es antes del canal de Alcock, antes de que se dividan las tres ramas, ¿no?
Si yo llego a esa zona que todavía no está dividida en las ramas y hago una estimulación sensitiva y la paciente la refiere en la zona perineal, pero donde le duele en el clítoris, por ejemplo, seguro que no le va a hacer nada, porque estoy estimulando las fibras de ese nervio, pero no son las que le están llevando el dolor. Igual habría que hacer una recolocación mínima para que lo note ahí. Eso estando dormida no va a pasar. Puedes hacer un estímulo motor, pero eso no va a pasar. Entonces, es importante para aumentar no solo la eficacia de la técnica, la seguridad. El paciente, si por lo que sea, las técnicas que hacemos son súper seguras, ¿no? El riesgo de complicaciones graves es muy bajo, pero si el paciente está despierto, te puede ayudar a saber que está pasando algo serio en caso de que pudiera pasar, ¿no? Aunque es muy raro. Entonces, tiene su explicación, ¿eh? No es porque Sí, 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 no que vamos a hacerlo pasar mal. yo lo sé, pero yo seguiré diciendo que me Y, pongan y bueno, sí que hay muchas veces que analizamos una vía y sí que vamos a un ansiolítico. No es dormir, pero bueno, por lo menos intentar relajar Oye, un poco. una cosa, que yo es algo que además he hablado con muchos médicos y creo que nunca lo he comentado con un anestesiólogo. A las pacientes que ya tenemos una carrera amplia en medicación, opiáceos y demás, ¿eh? Cuando entramos a quirófano, ¿por qué se nos debe de poner la misma dosis que a los demás? No se contempla eso? O sea, me voy a explicar. A mí si me ponen la misma dosis para entrar al quirófano que una paciente al uso, va a ser agua. Para entrar al quirófano, Para ¿para qué? dormirme, Para para dormir. hacerme un bloqueo, para hacerme un bloqueo, va a ser agüita. Eso no lo contemplan. Bueno, depende. Porque La vía aquí, la aquí me canalizamos estoy para... segura de que muchas de las que están oyéndome se han hecho miles de bloqueos. Yo me bloqueo. La vía la canalizamos para empezar poniendo la medicación y si se puede poner, si se puede poner más, se pone más. No, Bueno, no bueno, está en la vía. es complicado eso. Yo me bloqueo, de hecho, la semana pasada, bueno, hace Mm. semana y media, me tuve que hacer un bloqueo, bueno, me hicieron de todo. Por fuera me queda igual, pero por dentro se me han debido de quedar las vísceras como más, porque me han puesto de botox hasta aquí. Mejor Eh, evita. Pero, Hay otra cosa importante que ya es un tema también organizativo, ¿no? Si se dásemos a todas las pacientes o a todos los pacientes, no podríamos hacer el volumen de pacientes que hacemos ya, pero es que al son día. técnicas invasivas, son cirugías invasivas muy dolorosas. O sea, no puedes tener un paciente Bueno, que ya de por sí tiene un o dolor sea, muy crónico, dolorosas vísceras. muy dolorosas no son agradables. Se pone anestesia local, se puede canalizar una vía, pero que los motivos fundamentales son los primeros que te he expuesto, ¿no? Ese también puede ser un motivo, pero vamos, lo principal es aumentar la eficacia de la técnica y disminuir al mínimo las complicaciones. Lo más importante es la seguridad del paciente. Sí, sí, pero que te quedas con dolor durante 3 semanas después. Eso hay que valorarlo. De todas maneras, no te preocupes, que esto con un café, yo te lo vuelvo a explicar las veces que haga falta. No te preocupes, si yo soy muy pesado. Doctor Herrero, Vale. si esto es con un O sea, tres café, el café, semanas, no sé, si estuviera a todos que están 3 semanas fatal, se pincharían menos. bueno, no te preocupes. Yo me pincho, o sea, yo de verdad que me hago Aquí bloqueos. estoy viendo de todo. Unos dicen no son dolorosas, otras son dolorosas. O sea que puedes Depende, ¿eh? hacer un Yo que ranking. me hago bloqueos transvaginales puedo asegurar que si no hay Depende de la zona donde te estén haciendo el tratamiento, ¿no? me bloquean los pubocogicios. Te puedo asegurar, Hombre, es que no es lo mismo eso que pinchar un hombro, ¿sabes? claro, te puedo asegurar que Terminaciones un nerviosas pubocogicio, no son las mismas. por eso, dependiendo. Bueno, yo quería comentarte, quería que nos comentaras unas cosas. Ya sabes que yo soy muy preguntona y que el dolor es una de las cosas que más me fascina. Mm. Además, yo estoy encantada de que estés aquí. Yo Sé que el también. dolor Muchas te gracias por invitarme. Espero poder bueno, contestar a todas. a ti por decirnos que sí, sí. El problema es que me has dicho que sí. Muy mal, doctor Herrero. Hay muchas cosas que nos preguntan, ¿vale? Tenemos mogollón de cosas, pero nos preguntan sobre todo por los tratamientos que hacéis en quirófano. Hay cosas que no, que evidentemente las modulaciones de los tratamientos, eso lo tiene que hacer cada uno con su médico. Pero sí me gustaría que explicarais cuáles son los tratamientos intervencionistas que realmente se realizan en quirófano.
neuromodulaciones, bloqueos, qué tipo A de ver, bloqueos hace. quirófano, o sea, realmente puede ser El quirófano, quirófano ambulatorio sí, o puede o ser una sala preparada con un mínimo de sala asepsia privada. quirúrgica, ¿no? Porque hay técnicas, hay sí, procedimientos que se pueden hacer en una sala con ecografía y no hace falta entrar en quirófano. De hecho, eso puede agilizar un poco más el procedimiento y también el mal rato del paciente en caso de que lo pase Para que te mal. hagas bien y que vayas pronto a casa y por lo menos te puedas poner Y, quirófano. y bueno, de hecho, antes se hacía todo con fluoroscopia y eso requería siempre de quirófano. Ahora cada vez más se utiliza de la ecografía y eso hace que, pues, que los procedimientos sean mucho más rápidos y no requieran tanta preparación. El paciente cambiándose, entrar al quirófano, sacarle, a partir de la radiación, ¿no? Entonces, bueno, lo que hacemos, vamos a ver, pues hacemos, como he dicho, hacemos diferentes tratamientos intervencionistas, ¿no? Que de hecho es lo que hacemos por lo que vienen los pacientes a unidad del dolor. Vienen porque se van a pinchar, así, dicho así en plan bestia. Lo normal es que vengan Sin para eso. anestesia, ¿no? Tú, cuando entras por la puerta Claro, tienes porque es lo poner que, un cartel porque detrás en que otros ponga. sitios no lo van a Si no te encontrar. En la unidad del dolor sí. claro, tú tienes que pero tienes que ponerte un cartel que ponga, si no te gusta que te pinche, Aquí no si usted pases. viene es para pincharse. Entonces, Ya, pero con mucho cariño. Luego ponemos abajo, pero con cariño. claro, pero te pinchamos con cariño y con mucho amor, que lo sé. Sí, Y luego tienes que poner abajo, y con propofol. y nada, pues me preguntan por aquí de qué escuela soy. ¿De qué escuela soy? ¿Escuela de qué escuela, de quién he aprendido? Bueno, yo he aprendido del doctor Joaquín Insausti, que era de Severo Ochoa, era el coordinador de Severo Ochoa, y para mí es mi maestro y el culpable que me dedique yo al dolor actualmente. Bueno, pues siguiendo con esto, hacemos diferentes procedimientos, ¿no? Las infiltraciones que pueden ser diagnósticas, es decir, queremos ver una respuesta inmediata o en las primeras 24 horas a esa infiltración para ver si el dolor viene de ahí o no, y hay que revalorar al paciente o ir al plan B. Eh, y luego hacemos infiltraciones terapéuticas, una infiltración que suele ser con anestésico local y corticoides o con toxina botulínica, por ejemplo. Hay otros tipos de infiltraciones con menos evidencia, ozono, bueno, incluso también está el ácido hialurónico, etcétera, que esas ya tienen un objetivo terapéutico, o mejoras o no mejoras, ¿no? Aquí lo importante es que, no, para mí lo importante no es cuánto mejoras, cuánta intensidad vas a mejorar, sino cuánto tiempo, ¿no? Eso lo más importante es que te dure. Y, y luego hacemos otro tipo de tratamientos, usamos mucho la radiofrecuencia. La radiofrecuencia pues es un tratamiento que usamos a través de una energía, una corriente que produce calor en forma de ondas de radiofrecuencia y que puede usarse o bien de forma continua, que lo que produce es un aumento de la temperatura hasta destruir el tejido alrededor de la aguja por una lesión térmica, o pulsos de radiofrecuencia que no queman la estructura, pero alteran un montón de procesos y al final se traduce en una analgesia, ¿no? Entonces, lo usamos bastante, la radiofrecuencia térmica y la pulsada. La térmica en estructuras que se pueden quemar y la pulsada en estructuras que no se deberían quemar, ¿no? Y luego también pues realizamos tratamientos ya los más complejos son los de estimulación, ¿no? De estimulación que puede ser medular o periférica, que son ya de implantes, el de electrodos dentro del cuerpo en una zona para producir una estimulación continua y mejorar el dolor, ¿no? Y ya es para dolores muy refractarios que no mejoran con nada de lo anterior o no está indicado. Y luego también a ese mismo nivel está la infusión espinal de fármacos, que es implantar un catéter dentro de la columna, en el sistema nervioso central, que administra un fármaco que está dentro de una bomba de infusión que se suele poner dentro del abdomen a nivel subcutáneo y para conseguir una mayor potencia de ese fármaco porque va directamente al sistema nervioso central, ¿no? Y fundamentalmente hacemos eso, hay más cosas que hacemos, hay tratamientos también que hace la enfermería, de ciclos de lidocaína, de ontoforesis, TENS, pero bueno, fundamentalmente a nivel intervencionista son estos. Y los tratamientos a nivel intervencionista a la larga tienen efectos secundarios.
No tienen efectos secundarios en caso de que no se abusen. El problema de los tratamientos intervencionistas a largo plazo es que a nosotros nos gustan mucho los corticoides, porque suelen dar una respuesta a corto plazo y a una mejoría, pero sí que es verdad que el problema de las reintervenciones en dolor son el abuso de los corticoides, ¿no? Porque la radiofrecuencia pulsada no se ha demostrado todavía complicaciones ni a corto plazo ni a largo plazo, más allá del hecho de poner la aguja en un sitio, ¿no? La complicación te puede pinchar una zona que no es la que tienes que pinchar. Pero en ese sentido, no, a largo plazo no hay. Siempre hay que tener precaución en el uso de corticoides repetidamente en los pacientes, ¿no? Por todos los efectos secundarios que pueden dar, osteoporosis, fragilidad, alteraciones endocrinas y demás. Y tratamientos como, por ejemplo, la bomba de infusión Estimador. la pila, Sí. yo es que le llamo la pila. La pila, sí. Yo le llamo la pila, porque para el caso es así. ¿A largo plazo? A largo plazo, bueno, a ver, la pila, como la llamas tú, la estimulación, la neuroestimulación, como es un tratamiento eléctrico, no tiene efectos secundarios como pueden tener los fármacos. Lo que sí que puede haber son complicaciones de que el electrodo migre, hay que recolocarlo en quirófano, o puede haber el bolsillo donde está la pila, pues que acaba haciendo un bolsillo doloroso más adelante, pero bueno, son complicaciones en que también tiene una incidencia muy baja, pero no hay complicaciones en ese sentido de que como estamos realizando un tratamiento continuado va a haber un problema, unos efectos colaterales en ese sentido. En cambio, en la difusión espinal, sí, la difusión espinal, sobre todo si usamos morfina, la morfina al fin y al cabo, aunque lo usemos a dosis muy bajitas dentro de la bomba, porque la potencia es muchísimo mayor que por vía oral o intravenosa, pues sí que al final sí que tiene efectos secundarios. Por eso hay que tener cuidado. Pacientes jóvenes no deberían ser las mejores candidatas para esta terapia. No, es que hace no mucho estuvimos viendo un estudio de los cuales ya se observaba la morfología, el cambio de la morfología entre un paciente sin dolor y un paciente crónico de dolor, el cambio de la morfología cerebral. Sí. ¿Vale? Lo que cambia el cerebro en un paciente con dolor. Claro, se modula todo eso. ¿Eh? Que se va modulando, ¿no? Se va modulando, van cambiando. Hay una serie de cambios a nivel periférico y central, claro. Exacto. Entonces, me llamaba mucho la atención, sobre todo, tú, al estar mandando constantemente un estímulo, el estímulo que mandan los neuroestimuladores, estás mandando constantemente un estímulo para engañar al cerebro, y al fin y al cabo es lo que hace. Sí. Engañas al cerebro de manera constante. Y el dolor, igual que cuando tú realizas un bloqueo, el dolor yo siempre lo defino como un río de agua. Cuando ese río se desborda, busca otro lugar. O sea, cuando tú te haces un bloqueo, no, por hecho que le pasa a todo el mundo, porque yo no he hablado con nadie que no le pase. Y mira lo que hablo con pacientes. Porque vosotros al fin y al cabo sois especialistas, pero nosotros pasa el filtro de la gente que habla con uno, con otro, y al final nos juntamos con pacientes que han pasado por 200 de vosotros. Ya, sí, sí. Y todos preguntamos lo mismo. Cuando nos realizamos los bloqueos, nos ponemos en manos de especialistas, es verdad que el dolor se para en una parte, pero el dolor busca lugar, es como el agua. Entonces, me da mucha la atención toda esta complejidad. ¿Pero hablas con todo tipo de pacientes con todo tipo de dolores? No, con todo tipo de tratamientos, ya sean la pila, ya sea, bueno, menos, evidentemente la bomba de difusión no cuenta, porque la bomba de difusión... ¿Pero me refiero a con todo tipo de síndromes dolorosos o me estás hablando de pacientes con dolor pélvico? Con dolor pélvico. Vale. Es que estamos hablando de un perfil distinto del paciente. Claro, es que por el problema del síndrome doloroso mixto y tan complejo que hay ahí. Por eso, claro, es que es un problema. Porque no solamente... Por eso yo una endometriosis le puedo hacer una infiltración del plexo hipogástrico, pero al mismo tiempo requiere de un tratamiento rehabilitador del suelo pélvico y el mismo tipo de farmacología y al mismo tiempo... O sea que no es solo un tratamiento aislado.
Sí, evidentemente somos muy complejas. No De es me hecho, duele el hombro y te hago un tratamiento, una radiofrecuencia en el nervio supraescapular, una infiltración intraarticular del hombro y vas a mejorar. Esto es mucho más difícil. sí, Es mucho somos más especiales. difícil. Muy especiales y somos... Hay otros síndromes dolorosos también muy complicados, de tratar, pero vamos, el dolor pélvico es un caballo de batalla, ¿eh? ¿Eh? El gemino es un dolor muy complejo. El trigemino es complejo, pero sí que sabemos que tratándolo, en donde hay que tratarlo va a mejorar. O sea, yo no hablo de complejo en cuanto a intensidad de dolor o en por ciento de calidad de vida, sino a complejidad en cuanto eh, o sea, qué vías de dolor están involucradas, ¿no? O sea, que no solo el trigémino es realmente un ganglio y tú tienes que ir a ese ganglio y va a mejorar. De hecho, la radiofrecuencia del ganglio de Gasser tiene evidencia clarísima en la literatura. Hay síndromes. El síndrome de posmastectomía, por ejemplo. El síndrome de posmastectomía no es... ¿Qué es? Es un dolor mixto totalmente, neuropático, nociceptivo somático, más el componente emocional. No van a mejorar con un único procedimiento, digamos. Nunca. Yo hablo de yo hablo de esas patologías. Entonces, ese es el problema. Los demás muy bien con nosotras. O los pacientes con dolor, con una lesión neurológica central, ¿no? Eso es otro problema que tenemos en el dolor. Son pacientes que tienen un problema pues, en el sistema nervioso central. Todo lo que hagamos va a ser siempre posterior a esa lesión, ¿no? Entonces, y tienen síntomas de dolor neuropático, síntomas de dolor nociceptivo somático, disfunciones viscerales, un montón de problemas. Y no, Oye, y no hay ninguna técnica intervencionista para mejorar eso. no, la verdad es que no es un Y pues problema. ya hablo de ese tipo de síndromes, ¿no? Tan complejos. ¿Os habéis encontrado muchos pacientes que después de cirugías porque ya sabemos que el dolor, sobre todo en pacientes como nosotras, puede mejorar o empeorar, o sea, se cronifica o no después de una cirugía, puede suceder. ¿Os habéis encontrado con muchos casos de pacientes que cronifican el dolor después de la cirugía? A ver, O sea, hay una llegan a incidencia. empezar- Sí, sí, nosotros vemos dolores postquirúrgicos o cronificación de dolores postquirúrgicos, eso existe, es una realidad. A ver, no te sé decir cuál es la prevalencia, ¿no? Pero, o sea, no es muy alta, pero existe, o sea, y dependiendo, y sobre todo lo que ya se está poniendo mucho hincapié, y no solo desde la unidad del dolor, sino también desde anestesiología y diferentes servicios quirúrgicos, hay unidades que se llaman las unidades de ERAS, que están pendientes de muchos factores, pero uno de ellos es intentar disminuir al mínimo la posibilidad de cronificación de un dolor. Cuanto mejor trates el dolor en el perioperatorio, y perioperatorio no es solo dentro del quirófano o justo cuando sale del quirófano, sino antes también. O sea, los pacientes que llegan a operarse con un dolor mal controlado, no puedo más, opéreme ya que no puedo más, no intentes controlar un poquito antes, tienen mucho riesgo de cronificarse, porque ya entran con un dolor mal controlado al quirófano, ¿no? Que no es lo mismo que tener un dolor crónico, o un dolor, puedes tener un dolor crónico y operarte, pero intentar entrar en las mejores condiciones al quirófano. No que esté ese río desbordado, como os he dicho antes. Así no puedes entrar al quirófano. Porque el riesgo de que empeore ese dolor, se cronifique de una manera mucho más agresiva, aumenta. Entonces, todo esto se ha puesto el foco en los últimos años para disminuir la cronificación de un dolor agudo, y sobre todo a nivel postquirúrgico, en el caso de que nos considera la anestesiología, ¿no? Y hay protocolos y se sabe qué tipo de pacientes, qué tipo de cirugías tienen más riesgo, qué tipo de actuaciones pueden disminuir o aumentar el dolor y cronificarlo, porque es súper importante. Muy importante y súper bonito, también de, de trabajar en ello. ¿Y crees que el dolor crónico a la larga mejora? Tú como especialista. El dolor La vida de una crónico. paciente con dolor crónico no mejora. No, ¿crees que mejorará su calidad de vida de aquí a unos 20 años? Con todo lo que se está Yo creo aprendiendo que ahora sobre... yo creo que el dolor crónico establecido tiene diferentes etapas y fases, y habrá periodos que esté mejor y periodos que puede estar peor. Muchas veces puede ser la propia enfermedad, muchas veces pueden ser factores psicológicos, sociales, de todo tipo, ¿no? Por eso el dolor hay que tratarlo desde un prisma biopsicosocial, que se llama ahora, ¿no?
el dolor no es solo una enfermedad fisiológica o fisiopatológica del paciente, es también todo su entorno. Y nosotros que estamos en la unidad del dolor no podemos controlar todo el entorno del paciente. Pero por eso necesitamos apoyarnos en otros especialistas. Y eso es muy importante. Y muchas veces son esos los factores también que pueden mejorar o empeorar un dolor crónico establecido. Hombre, yo siempre he dicho que A mejorar por sí menos solo no va a mejorar. Normalmente bueno, no. pero eso ya, pero Por sí hombre, solo, digo, sin actuar yo no sobre pido él. irme, no pido irme, sinceramente no pido irme de cañas todos los días, no lo pido. Pero de Bueno, vez pero en eso puede cuando, mejorar también tu percepción del dolor. claro, pero de Hombre, vez en todos los cuando, días, que me tendré que ir por un todos cojín. los días tampoco vamos. Tampoco me tengo que poner todos los días de cañas. Pues imagínate, cañas, mismas limitación, y eso tiene que ser la caña, ¿o no? Ya empiezas el lunes No, ya cansada, ya. Dices, joder, otra vez lunes. no. Pero oye, no sé, irme un fin de semana por ahí tampoco estaría mal. O sea, mira, ahora estoy en Asturias y solo me costó 5 veces parar para llegar de Madrid a Asturias, solo 5 veces. Ya. Estoy contenta. Y como yo todo el mundo, o sea, ya no te, y con cojín, porque tengo una selección de cojines y que a mi lado se me aborda. O sea, Claro, tú ríete, pero pero bueno, eso es un problema, claro, que uno tiene que conocer sus limitaciones y nosotros intentar ayudarle en esas limitaciones para sobrellevarlas de la mejor manera posible. pues te digo que Nosotros en también este momento, tenemos que ser honestos, realistas con nuestros pacientes, ¿no? No podemos decirles que le vamos a curar o que simplemente o sea, lo que hacemos lo hacemos porque estamos convencidos de que creemos que podemos mejorar al paciente que está delante, pero bueno, puede ocurrir que no mejore, ¿no? Por desgracia. mi pregunta que tal, ¿por qué hay veces que nos dicen chao, chao de la unidad del dolor? Esa que Vale, bueno, es que chao, chao no es chao, chao. O sea, nosotros tenemos unos recursos limitados, como en cualquier especialidad. Como ya he dicho antes, el que viene a la unidad del dolor viene para someterse a procedimientos intervencionistas, porque somos los especialistas que hacen ese tipo de tratamientos y no en otros lados. La medicación y demás se puede hacer, lo pueden manejar otros médicos, ¿no? Nosotros damos alta o por mejoría, que también damos alta por mejoría, por supuesto, pero hay veces que es que no tenemos más recursos, entonces no podemos ofrecer nada al paciente, entonces ese paciente pues tiene que ser dado de alta, pero dado de alta para que tenga un seguimiento, por lo menos por atención primaria, ¿no? Que tenga su dolor crónico, que a lo mejor como lo hemos hecho, pero que por lo menos tiene un seguimiento por atención primaria, que que no esté abandonado del sistema, me refiero. Pero es que nosotros no vamos a poder aportarle nada más. O sea, no sirve de nada que venga para que digamos que no hay nada más. Que muchas veces nos pasa, no hay nada más. Ahora, si hubieras que se lo estaríamos indicando, ¿no? a ver, es que es un problema que hay muchos pacientes a mí eso sí que es verdad que desde la Sociedad Española del Dolor sí que me gustaría que cuando nos den el alta de las unidades del dolor, ¿qué pasa? Por lo menos explique que el seguimiento ya no lo pueden hacer ahí o que realmente todas las técnicas que se podían haber hecho ya se han hecho. Pero vamos, Entonces, yo estoy la convencido que posibilidad, eso seguro que lo explican mis compañeros cuando dan el alta, no van a dar el alta sin dar explicaciones. O sea, tú has sobre leído lo de todo, todo como multica, mira, vamos, no hace mucho, ¿vale? Y te digo que no hace mucho porque no hace mucho. Yo me fui para mi endometriosis, tuve que ir un día de urgencias. eh, mi tratamiento es un tratamiento complejo. Esto es que cuando voy a la farmacia y me ven aparecer, cuando yo paso mi tarjeta me preguntan que si la de la abuela. O sea, con eso te lo cuento todo. ya, ¿Vale? Y, y cuando aparecí por urgencias, me tocó un ginecólogo, muy majo el hombre, que me recomendó que para mi endometriosis lo que tenía que tomar era manzanilla para mi dolor. bueno, siempre hay casos de este tipo, ¿no? Que te Hay de sorprenden, ¿no? todo. Que te sorprenden, pero en Hay de todo. general no, eso no ocurre, ¿no? Entonces, otro día que iba porque me rompí un dedo del pie y la chica me preguntó, estaba muy insistente en cuándo me había bajado la regla a mí por última vez.
disculpa, llevo con tratamiento inducido de menopausia 6 años. Si me tengo que acordar del último día que me bajó a mí la regla, vamos apañados. Ya. Y es que eso es muy importante para una mujer, puede ser muy importante, pero, o sea, que hay de todo. Los hay maravillosos y los hay que, bueno, que a lo mejor, pues, tienen que pulir un poquito más ciertas cualidades. Pero, comunicación con el paciente. Pues pero, hay de todo, como en todas partes. Ahora de todo, pero vamos, que estamos trabajando. En general, pues, hombre, cuando te dan el alta te dan las razones y te explican por qué, ¿no? No te van a dar el alta sin explicaciones. Nosotros también damos el alta. Bueno, cuando no hay nada que hacer, pues sí, es inevitable damos el alta, pero vamos, comentamos siempre que continúe con el médico de cabecera para tener un seguimiento por lo que pueda ocurrir más adelante, ¿no? Y también cuando tienen un periodo de estabilidad también damos el alta, pero les damos el alta y les decimos que si más adelante empeoran del mismo problema, que se lo digan a su médico para que se pongan en contacto con nosotros a través de la consulta, ¿no? Porque no sirve de nada hacer una revisión a los 8 meses o al año por ver si siguen igual de bien. O sea, preferimos que vuelvan como nuevos más adelante si tienen que volver. Bueno, Lolo, se nos han quedado muchas cosas en el tintero. Oye, se me ha pasado volando, ¿eh? Eso es bueno. No, ahorita, te he dicho que te ibas a pasar bien, te lo he dicho. Oye, pues un placer estar aquí. Muchísimas gracias. Yo lo primero, sobre todo darte las gracias, porque para mí ha sido un auténtico placer hoy estar contigo, ya que no pudo ser aquella visita que te dije, nos tomamos un café, no pudo ser. Ah, sí, no pudo ser, sí. Bueno, pero será. Será, te prometo que será. Muy bien. Yo si quieres te invito a Asturias, pero así en Asturias, ya que estamos mucho mejor que vosotros en Madrid. Ahí seguro que esté mejor. Aquí estoy sudando ahora mismo. Pero yo tengo la puerta cerrada y la ventana abierta y así que te muero. Pero yo te invito a que vengas otro día y que puedas compartir con nosotros todas esas cosas bonitas que tienes para decirnos. Bueno, pues yo encantado. Y que contestes las preguntas, así que, como sé que me vas a decir que sí, porque te voy a liar y te voy a estar dando por saco hasta que me digas que sí. Pues guárdate las siguientes preguntas para la próxima y continuamos en la segunda parte. Os invito a todas a que todas esas preguntas que nos habéis hecho, que yo sigo diciendo que no las leo, ¿vale? Porque vosotras preguntáis, pero es que no veo 3 en un fijo y no las puedo leer, pues por favor, nos las mandéis al email, moviendo Spain, no me acuerdo el email, o mis compañeras se las ponen por ahí, y nosotras se las hacemos pasar al doctor Herrero y hacemos un directo solamente para que el doctor conteste vuestras preguntas. Sabéis que no se publican nombres de pacientes y no se hablan de medicamentos en los directos. Esto ya es como algo que lo tenemos súper claro. 2 cosas importantes. Gracias. Porque es que, de verdad, ha sido mal. Espero que tú te lo hayas pasado también. No, yo fenomenal. Gracias a vosotras y por invitar a nuestro programa y a toda la gente que nos está viendo en directo. Porque además ha habido mucha gente que nos ha estado viendo. Así que guardaremos las preguntas. Os prometo que yo a este hombre le vuelvo a liar otro día. Muy bien. Porque a mí me encanta hablar con anestesiólogos. Y por cierto, tenéis que mirar en Spotify los equilibristas, que sabéis que estoy encantando. Y otra faceta. Que eso es importante. Muy bien. Que no solamente eres médico. También, claro, hay que también evadirse un poco. Pero hay que reírse y pasárselo bien. Claro, exactamente. Muy bien. De pincharnos, pero lo de cartel, cuando vaya, como tenemos amigas en común, pienso decirle que miremos si está puesto el cartel. Vale. Pues me encargaré de ponerlo en cuanto vuelva. Pero con cariño, hay que poner ahí abajo. Sí. Pero bueno, con un corazón te ponga. Sí. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Manuel. Bueno. De verdad que ha sido un placer. Igualmente. Nos vemos. Que tengáis buena semana. Hasta luego. Adiós. Igualmente. Chao.